Me llamo Elvira Gutiérrez, y esta historia empieza con una sopa fría. No por lo que tenía el plato, sino por lo que representaba. Tengo 78 años. Aunque a veces siento que el tiempo se detuvo hace décadas, cuando aún tenía voz en mi casa, en mi familia, en la vida. Vivo sola en una casa modesta al sur de San Miguel. Una de esas que aún conservan pisos de madera que crujen con la memoria y estantes con libros que nadie abre. Fui profesora de historia durante más de 40 años. La historia era mi refugio, mi arma, mi manera de entender el presente. Enseñé a generaciones enteras a reconocer las raíces de lo que somos, pero cuando miro mi propia familia, me doy cuenta de que nadie recuerda de dónde viene. Quizá por eso escribo esto ahora, porque necesito dejar constancia. No de los hechos, sino del sentimiento que los atraviesa, ese que rara vez se dice en voz alta, sobre todo cuando eres mujer, mayor y ya no esperas mucho más de nadie. Después de enviudar hace 20 años, me dediqué por completo a mi hija Lorena. Desde pequeña fue de carácter independiente, algo arisca, poco dada a los abrazos. Decían que se parecía a su padre, serio, reservado, aunque yo sabía que su forma de ser era un escudo. La crié sin ayuda, con el sueldo justo de una docente del Estado, trabajando turnos extra y corrigiendo pruebas hasta la madrugada. Nunca nos faltó comida, pero yo misma no sabría decir cuándo fue la última vez que me compré algo para mí sin sentir culpa. Todo era para ella. Sus cuadernos nuevos, sus clases de inglés, sus zapatos de cuero para el invierno. Durante años, cada decisión que tomaba tenía el nombre de Lorena bordado en el fondo. Hasta el mantel del comedor que usábamos en Navidad lo compré pensando en cómo le haría ilusión tener algo bonito cuando invitara a sus amigas. Pero ahora ese mantel está guardado en una caja, como tantas otras cosas que ya no tienen lugar en mi vida actual. Lorena se casó hace 15 años con Federico, un arquitecto de familia acomodada, de esos que siempre encuentran la manera de caer parados. No me opuse. Claro que no. De hecho, puse lo poco que tenía de ahorros para ayudarles con la entrada de su primer departamento. Firmé sin leer demasiado porque confiaba en ella, porque el amor maternal, como el mío, no necesita garantías. Pero desde entonces las cosas cambiaron. Ya no venían a casa como antes. Las llamadas se hicieron breves, las visitas formales. Con los años, comencé a notar que había una especie de vergüenza encubierta cuando me mencionaban en ciertos círculos. Lorena empezó a llamarme madre en vez de mamá, como si la distancia le diera más categoría. Federico rara vez me miraba a los ojos. Y los nietos, porque sí, tengo 2, me decían Abu, con cariño en la voz, pero sin historia detrás, como si yo no fuera más que una figura lateral, alguien que está porque debe estar, pero que no se integra al cuadro completo. La Navidad siempre fue una fecha especial para mí, no por las luces ni por la comida, sino porque en mi infancia, cuando todo era escaso, esa noche se trataba de compartir lo poco que había con calor humano. Mi madre siempre decía que lo importante era que nadie se sintiera solo. Así que cuando Lorena me llamó a principios de diciembre para invitarme a pasar la cena con ellos, sentí algo que no puedo explicar bien. Una mezcla de alivio y esperanza, como si por fin alguien recordara que yo también soy parte. Le dije que sí sin dudar, y pasé días planeando qué llevar. Cociné una tarta de manzana con receta de mi abuela, la misma que preparaba cuando Lorena era niña, y corría por la cocina robando pedacitos de masa cruda. Planché mi vestido azul oscuro, ese que usaba para los actos escolares, y me lo puse con mis aretes de perlas falsas, los únicos que aún me hacían sentir elegante. Llegué temprano, como me enseñaron siempre, con mi tarta cubierta por una servilleta bordada y el corazón latiendo más rápido de lo normal.
La casa de mi hija, ubicada en un barrio cerrado de los nuevos, relucía de impecabilidad y diseño. Las luces, las velas, los sillones blancos, todo parecía de revista. Me abrió una empleada. Ya ni siquiera es ella quien lo hace, y me pidió que dejara los zapatos en la entrada. Lo hice sin decir nada, aunque el suelo frío me hizo estremecer. Vi pasar a Federico a lo lejos, hablando por teléfono, sin saludarme. Me limité a andar en entrar a la cocina y dejar mi tarta donde me indicaron, en una encimera de mármol que parecía nunca haber sido usada. No hubo abrazos, no hubo brindis de bienvenida, solo instrucciones. «Pasa al comedor, mamá. Ya vamos». Lo que encontré allí me dejó sin palabras. Una mesa larga, vestida con mantelería blanca y vajilla fina, copas de cristal alineadas como soldados, platos humeantes de cordero con guarnición, entradas individuales decoradas como en restaurante de lujo. Y en una esquina, una mesa pequeña, despareja, con una sola silla de respaldo bajo, servida con una sopa en un cuenco que ya estaba frío. Una sopa. Ni siquiera pan. Nadie me dijo por qué estaba allí ni me ofreció cambiar de sitio. Me senté. Me quedé callada. Porque a estas alturas uno aprende que hacer escándalo solo sirve para confirmar lo que otros ya piensan de ti. Que estás fuera de lugar. Que estorbas. Pero yo no estorbaba. Yo era parte. Yo era la raíz. Desde esa mesa sin mantel, vi cómo se reían, cómo se tomaban fotos, cómo brindaban por un año nuevo lleno de promesas. Escuché a Federico decir que el pasado está para el museo, no para la mesa, mientras señalaba un adorno antiguo que llevé como regalo. Vi a mi nieta tomarse selfies con la niñera y a mi hija hablar sobre sus nuevos proyectos con una mujer de acento extranjero. Nadie me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si quería acompañar. Nadie se acercó. Ni siquiera para probar la tarta. Y entonces lo entendí. No fue un error. No fue un descuido. Fue una decisión. En esa sopa fría, en esa mesa aparte, se resumían mis últimos años. Tibios, ignorados, dejados al margen como si ya no hiciera falta tenerme en cuenta. Pero lo que mi hija no sabía, lo que nadie en esa casa parecía recordar, es que las mujeres como yo podemos ser olvidadas. Sí, pero no vaciadas. Aún tenemos memoria. Y la mía es larga, como los inviernos duros, como los sacrificios que no se cuentan. Lo que ocurrió esa noche no fue una tragedia. Fue una epifanía. Porque en ese instante, mientras sorbía en silencio aquella sopa helada, algo dentro de mí despertó. No dormí esa noche. Después de volver de la casa de Lorena, caminé hasta la cocina de mi casa y me serví una taza de té que olvidé beber. Me senté en la mesa de formica que he tenido por más de 40 años y miré el reloj de pared. Ese que hace un leve tic que solía acompañar los deberes escolares de mi hija. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella sopa fría, solitaria y muda como yo misma, servida sin intención de alimentar, sino de silenciar. Fue como si me hubieran arrojado, sin decirlo, al último acto de una obra donde ya no tenía papel. Mi hija había decidido que no solo no merecía estar en la mesa principal, sino que tampoco valía la pena explicarlo. La crueldad de ese gesto no estaba en su volumen, sino en su precisión. No fue un error de logística, no fue falta de espacio. Fue una forma de decirme que yo ya no encajaba en su mundo. Y quizá lo peor de todo es que yo lo sabía desde hacía tiempo, pero no quería admitirlo. Pasaron los días y nadie llamó. Ni Lorena, ni Federico, ni los niños. Ni siquiera para agradecer la tarta que dejé, que probablemente terminó en el basurero sin que nadie la probara. Pensé en llamar yo,
Pero algo se quebró en esa noche, algo que no supe nombrar hasta días después. La voluntad de seguir fingiendo. Porque eso había sido mi relación con Lorena durante años. Una coreografía sin música, donde yo daba pasos para no incomodar, para no perderla, para no hacer evidente que nos habíamos vuelto extrañas. Recordé la última vez que dormimos en la misma cama, cuando tenía 5 años y tuvo pesadillas. La abracé fuerte hasta que se durmió. En ese entonces, yo era su refugio. ¿En qué momento me convertí en su carga? ¿Cuándo pasé de ser madre a ser estorbo? Pero lo que activó algo más profundo en mí no fue el recuerdo de esa cena. Fue lo que ocurrió 4 días después. Recibí una carta certificada del banco. No suelo recibir ese tipo de correspondencia, así que me senté con calma antes de abrirla. Era un aviso de transferencia. Lorena había solicitado mover una parte del terreno que aún estaba a mi nombre, un pequeño lote que colinda con su propiedad, alegando que se trataba de un error de catastro. Según el documento, ella quería regularizar la escritura para incorporar esa franja a su jardín. Y aunque aún requería mi firma, el papeleo ya estaba en marcha, con mi nombre mencionado como si fuera una formalidad que pronto dejaría de importar. Fue entonces cuando me invadió una certeza. No solo me habían apartado emocionalmente, ahora también me estaban borrando legalmente. No era suficiente sentarme sola en la cocina con una sopa tibia. Ahora también querían arrancarme la tierra bajo los pies. Con manos temblorosas llamé a un número que tenía guardado desde hace años. El de Ramón Cifuentes, un abogado jubilado que había sido amigo de mi difunto esposo. No hablábamos desde el funeral de Andrés, pero al oír su voz, sentí algo parecido a hogar. Le conté lo de la carta, lo de la cena, lo de mi sensación de estar siendo lentamente desalojada de mi propia vida. Ramón escuchó en silencio y luego me dijo algo que no esperaba. Elvira, la gente no siempre es cruel por maldad, a veces lo es por comodidad. Y tú has sido muy cómoda de olvidar. Sus palabras no tenían juicio, solo una verdad que me dolió como una astilla vieja que finalmente sale a la superficie. Me citó al día siguiente en su estudio pequeño, donde aún mantenía algunos archivos y una secretaria que le preparaba café cargado. Llegué puntual, vestida con mi mejor abrigo, no por vanidad, sino por dignidad. Le llevé todos mis papeles, escrituras, testamentos, cartas antiguas, incluso una copia de la escritura del terreno que querían apropiarse. Ramón los revisó con una precisión que no había perdido con los años. Al terminar, me miró con esa mezcla de compasión y respeto que solo ciertos hombres mayores saben usar bien. «Tú tienes más poder del que crees», dijo. «Solo que nunca lo has ejercido». Esa frase quedó rebotando en mi mente mientras volvía a casa. No me consideraba poderosa. Siempre pensé que el poder era para otros. Para hombres, para políticos, para empresarios, para madres jóvenes que ahora dictan lo que está bien o mal en redes sociales. Pero el poder que mencionaba Ramón era otro. El de la memoria, el de la voluntad, el de los documentos bien guardados. Yo tenía los títulos, los registros, las pruebas. Tenía la historia completa, no solo los fragmentos que mi hija exhibía en cenas con vino caro. Lo más sorprendente fue lo que Ramón me reveló al final de la reunión. Según los registros actualizados, la casa donde vive Lorena sigue parcialmente a mi nombre. Resulta que Federico, con sus prisas por construir, no había terminado de legalizar la segunda escritura. Técnicamente, si yo quisiera, podría pedir una revisión notarial y hasta bloquear ciertas modificaciones. Me lo dijo sin sugerencias, sin malicia, simplemente como un hecho. Yo no supe qué responder.
Volví a casa con la sensación de haber sido testigo de algo demasiado grande para procesar de inmediato. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, soñé con mi esposo. Estábamos en la plaza donde solíamos caminar los domingos, y él me miraba con su sonrisa discreta, como quien ya sabe algo pero no lo dice. Al despertar, sentí una claridad nueva, una especie de audacia que venía no del enojo, sino de la necesidad. Yo no quería venganza. No quería hacer daño. Pero tampoco estaba dispuesta a desaparecer sin dejar huella. Pensé en todas las veces que callé por no hacer ruido, que acepté excusas para no complicar, que me tragué el orgullo para no parecer difícil. Pensé en lo poco que me habían pedido, y en lo mucho que entregué sin que me lo pidieran, y entendí que ya no quería seguir dando sin recibir, seguir sentada en mesas desparejas, viendo desde lejos las fiestas que yo misma ayudé a construir. Al día siguiente, recibí un mensaje de Lorena, corto, directo, sin emoción. «Mamá, ¿firmaste lo del jardín? Es solo un trámite». No había saludo. No había agradecimiento. Solo un recordatorio de que ella ya contaba con mi firma, como quien espera que una lámpara vieja encienda al primer toque. No respondí. En su lugar, escribí una carta. Una larga, manuscrita, en papel de hilo, con mi mejor letra. Esa que perfeccioné durante años enseñando a niñas a escribir con estilo y sin errores. En la carta no le reproché nada. No mencioné la cena, ni la sopa, ni la mesa. Solo le conté quién era yo antes de ser su madre. Le hablé de mis libros, de mis sueños truncos, de mi esfuerzo. Le conté cosas que ella nunca me preguntó. La dejé en el buzón, sin esperar respuesta, y luego fui al ayuntamiento. Solicité una revisión catastral de las propiedades a mi nombre. Pedí asesoría legal. Renové mi testamento. Hablé con una fundación que apoyan a mujeres mayores en situación de abandono. Les ofrecí donar una porción del terreno para la construcción de un centro cultural en mi barrio. Firmé los papeles con la misma mano con que tantos años planché uniformes escolares. Cociné lentejas y cosí bastillas. Al salir, el sol me golpeó en la cara como si fuera una nueva estación. Me senté en una banca, abrí un cuaderno y comencé a escribir todo esto. Porque algo había cambiado. Porque ya no quería que mi historia se perdiera como esas recetas viejas que nadie cocina, como esas cartas que nunca se envían. Y todo empezó con una sopa fría. Un gesto pequeño, casi banal, que terminó siendo la grieta donde por fin se filtró la luz. Pasaron los días como lo hacen las estaciones en una casa antigua. Sin ruido, sin prisa, pero con señales inevitables. El aliento del invierno empezaba a insinuarse en los cristales de las ventanas. Las cortinas olían más a encierro que a lavanda, y mis pasos sobre el piso de madera se sentían más presentes que nunca. La carta que le dejé a Lorena seguía sin respuesta. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una mención. Lo que en otro tiempo me habría herido profundamente, ahora solo confirmaba lo que ya sabía. El silencio también es una forma de declarar intenciones. No saber de ella fue doloroso, sí, pero ese silencio también me otorgó una claridad que nunca había tenido. Cada día sin noticias suyas era como una confirmación tácita de que yo había dejado de ser parte de su esquema. Y sin embargo, yo seguía aquí, viva, lúcida, escribiendo, pensando, respirando. No era un espectro. No era un mueble viejo. Era una mujer con historia, con voz, con derechos. Y más aún, con recursos que nunca imaginé tener que utilizar. Ramón, mi abogado y viejo amigo, me había advertido con tono sereno pero firme que toda acción tiene su consecuencia. Me preguntó varias veces si estaba segura de lo que estaba haciendo.
Yo no sabía si llamarlo venganza, justicia o simplemente instinto de supervivencia. Pero sí estaba segura de una cosa. Ya no iba a permitir que mi existencia se redujera a un trámite administrativo en la vida de mi hija. Durante años me comporté como un satélite, orbitando alrededor de sus necesidades, ajustando mi luz para no incomodar su resplandor. Pero ahora sentía que esa luz debía volver a su fuente. A mí, a lo que fui antes de ser madre, y a lo que me convertí después. Así que tomé decisiones reales, concretas, silenciosas. Lo primero fue iniciar el proceso de revisión catastral. El terreno que Lorena y Federico habían integrado visualmente a su jardín seguía a mi nombre, y al no haberse formalizado la cesión, toda intervención sobre él era, técnicamente, invasiva. Ordené una inspección, y los técnicos del municipio acudieron con reglas, planos y cámaras. No avisaron previamente, por lo que la visita fue una sorpresa para los habitantes de la casa. Desde mi ventana pude ver cómo los trabajadores tomaban medidas, fotografiaban y hablaban entre ellos señalando el cercado que dividía la propiedad. Un día después, Federico vino a mi casa. Fue la primera vez que lo vi desde aquella Navidad. Venía solo, sin flores, sin sonrisa, con la frente arrugada por la tensión. Tocó la puerta con más fuerza de la necesaria, como si la madera tuviera que ceder por su voluntad. Le abrí sin emoción. Su tono fue correcto, casi cordial, pero la inquietud detrás de sus palabras era palpable. Elvira, comenzó. Creo que ha habido un malentendido con lo del terreno. Lorena no quiso molestarte. Solo queríamos regularizar una parte que ya es parte del uso de la casa. No sabíamos que seguiría a tu nombre. Lo escuché sin interrumpirlo, con la mirada fija en su rostro, que ahora me parecía más ajeno que nunca. Cuando terminó, asentí lentamente. Me giré y sin decir una palabra le extendí una copia de la escritura, subrayada con marcador rojo donde constaba que todo seguía bajo mi propiedad. Él no la tomó, solo la miró, y en ese instante entendí algo que me acompañaría durante los días siguientes. No estaban acostumbrados a verme en pie, con postura firme, con documentos en la mano y voz de autoridad. Durante años fui la señora Elvira que preparaba lentejas, que bordaba manteles, que sonreía en las fotos familiares, aunque no supiera en qué momento exacto había dejado de pertenecer al álbum. Ahora era otra cosa. Una figura incómoda, una propietaria legítima, una presencia que ya no podían borrar sin consecuencias. Federico se fue sin levantar la voz. Prometió hablar con Lorena y aclarar las cosas. Pero esa noche, el timbre volvió a sonar. Esta vez era ella, mi hija. Se presentó en la puerta con una mezcla de rabia y culpa en el rostro. No me abrazó. No me saludó como mamá. Solo dijo, ¿por qué estás haciendo esto? Esa pregunta, tan desnuda, me golpeó más que cualquier acusación. ¿Por qué? ¿Por qué me sentaste sola en una mesa de cocina? ¿Por qué me borraste de tu vida como se borra una mancha? ¿Por qué diste por hecho que me ibas a tener siempre y que nunca iba a alzar la voz? Porque ya no quiero vivir de migajas emocionales. No dije todo eso, aunque lo pensé. En su lugar respondí con otra pregunta. ¿Alguna vez pensaste en preguntarme si quería darte ese terreno? Ella bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo pareció tener miedo, no de mí, sino del espejo que le estaba poniendo enfrente. La conversación no duró más de 10 minutos. Ella quería explicaciones, pero no estaba dispuesta a escucharlas. Yo ya no estaba dispuesta a darlas.
Cuando se fue, lo hizo sin despedirse. Yo cerré la puerta con calma, como si sellara no solo la entrada de mi casa, sino una etapa entera de nuestra relación. No lloré. No temblé. Me senté en mi sillón, abrí mi cuaderno y seguí escribiendo. Porque sabía que lo peor aún no había pasado. Ramón me advirtió que podían venir más visitas, más cartas, incluso alguna demanda. Pero yo no tenía miedo. No porque fuera valiente, sino porque ya había vivido lo suficiente como para saber que el miedo no sirve de nada si no te ayuda a protegerte. Unos días después, llegó un correo electrónico de un nombre desconocido. Se trataba de una joven periodista, Paula Rivas, quien había leído una columna de opinión donde alguien mencionaba el caso de una madre olvidada en Navidad. Era una nota anónima que alguien más había escrito, inspirada, al parecer, por los rumores del barrio. Paula quería entrevistarme, no para un escándalo, sino para un reportaje sobre mujeres mayores y la invisibilización emocional dentro de sus propias familias. Dudé. No soy amiga de las cámaras ni de los micrófonos, pero había algo en su tono, en su insistencia respetuosa, que me hizo aceptar. La cita fue en la plaza donde solía llevar a Lorena de niña. Paula llegó con una libreta, no con una cámara. Me escuchó por más de una hora sin interrumpir. Al final, me dijo algo que me conmovió profundamente. Su historia es la de muchas, pero usted la está escribiendo en tiempo presente. Y eso la hace poderosa. Esa frase me acompañó durante las semanas siguientes. La entrevista se publicó en un medio digital y tuvo más repercusión de la que imaginé. No por escándalo, sino por verdad. Recibí cartas de mujeres que no conocía, mensajes de antiguas alumnas, incluso una invitación para participar en una mesa redonda sobre vejez y pertenencia. No asistí a todo, pero contesté cada carta, porque entendí que lo que había vivido no era solo mío. Era parte de un tejido más amplio, más denso, más silencioso. Mientras tanto, en la casa de Lorena, las cosas comenzaron a cambiar. Me enteré por vecinos que empezaron obras para mover la cerca, para devolver el terreno a su estado original. También supe que Federico había tenido que suspender una ampliación planeada para su estudio, porque no podía justificar legalmente el uso del suelo. Y aunque todo esto podría haberme provocado una satisfacción amarga, lo único que sentí fue una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque no debió llegar tan lejos. Alivio porque por fin me veía reflejada con nitidez en mis propios actos. No busqué castigo, pero tampoco ofrecí perdón automático. Porque el perdón sin cambio es solo un barniz que oculta la grieta. Y yo ya no quería ocultar más nada. A veces me preguntan si me arrepiento. De haber reclamado, de haber alzado la voz, de haber escrito. Y siempre respondo lo mismo. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Porque no hay peor soledad que la que se vive acompañada. Y no hay mayor desamparo que el que sentimos cuando quienes deberían cuidarnos nos convierten en un mueble más del fondo del pasillo. Yo elegí no quedarme en ese rincón. Elegí mover la silla. Elegí servirme mi propia sopa, caliente esta vez, con pan tostado y un mantel bordado que guardaba desde mi juventud. Porque si nadie me daba mi lugar, yo iba a construirlo de nuevo. Y todo empezó, como te dije, con una sopa fría. A veces pienso que las revelaciones no llegan como un rayo que ilumina el cielo oscuro, sino como una brisa constante que empiezan a mover las hojas sin que una se dé cuenta. Así ocurrió conmigo. No fue un solo momento el que cambió el curso de las cosas, sino una serie de pequeñas grietas que, al unirse, abrieron una fisura por donde se filtró finalmente la verdad. Pasaban los días, y la tensión en el aire era tan espesa
como el polvo acumulado en los rincones que ya no limpiaba con el mismo esmero de antes. Ya no me importaba que las persianas estuvieran torcidas, ni que las plantas del balcón comenzaran a marchitarse. Había dejado de cuidar mi casa como una forma inconsciente de aceptar que ya no era un hogar compartido, que los vínculos que la habían llenado de sentido estaban desgastados, apenas sostenidos por el peso de la costumbre y la esperanza, esa que se aferra a las ruinas como las enredaderas a un muro de ruido. Una mañana, mientras preparaba mi té, sin azúcar, como me lo enseñó Andrés para que la amargura no fuera solo del alma, abrí la vieja caja de metal donde guardaba papeles importantes. No sé por qué lo hice, quizá buscando algo más que documentos. Tal vez una razón, una señal, un hilo que me dijera qué hacer con esa mezcla de tristeza y furia contenida que me habitaba desde Navidad. Dentro estaban las escrituras del terreno, los recibos de contribuciones, algunas cartas de Andrés de cuando todavía escribíamos en papel. Pero también había un sobre que no recordaba haber guardado. Lo abrí y encontré un manuscrito mío, fechado hacía casi 15 años, donde había comenzado un proyecto para fundar una biblioteca barrial. El texto estaba incompleto, pero la letra era firme, con frases subrayadas y notas al margen. Me sorprendí de mí misma. Esa mujer que escribía con tanto impulso había sido yo. ¿Cuándo dejé de ser ella? Recordé entonces una conversación con Carmen, una exalumna que un día volvió al colegio donde yo enseñaba, ya convertida en periodista. Me había dicho, con ese entusiasmo que solo tienen los jóvenes, que aún creen que las palabras cambian el mundo, que no debía dejar morir mi pasión por la historia y la escritura. No permita que su voz se oxide. Profesora, me dijo. En ese momento sonreí, agradecida, pero me limité a tal sentir. Hoy, al leer mis propias palabras dormidas en ese sobre, entendí lo que quiso decirme. La voz no se oxida por el tiempo, sino por el silencio. Con un impulso que no me explico del todo, busqué mi cuaderno nuevo, ese que me regaló Teresa para mi cumpleaños número 70, y que aún estaba virgen. Me senté en la mesa de la cocina, como si fuera mi escritorio de cuando enseñaba en la escuela, y empecé a escribir sin filtro, sin miedo. No para nadie más que para mí. La tinta fluyó como si hubiera estado esperando años para salir. Escribí sobre lo vivido, sobre lo que no se dijo, sobre los momentos en que me tragué las lágrimas por no arruinar una cena o un cumpleaños. Escribí sobre las veces que me hicieron sentir que estorbaba, que sobraba, que mis opiniones eran anticuadas o poco prácticas. Pero también escribí sobre mis logros, mis sueños no cumplidos, mis gestos de amor que nadie vio o que todos dieron por sentado. Y en ese ejercicio sentí por primera vez en mucho tiempo que me reencontraba conmigo. Esa noche, después de cenar sola una sopa, esta vez caliente, con pan fresco y aceite de oliva, como me gustaba antes de resignarme, tomé el teléfono y llamé a Ramón. Le pedí que viniera a Pusasa con los documentos que habíamos empezado a revisar. Quería hablar de algo más que trámites. Cuando llegó, le ofrecí té y lo sentamos en el comedor. Le conté sobre la caja, sobre el manuscrito, sobre la biblioteca. Él me escuchó con esa paciencia que solo tienen los hombres mayores que han aprendido a valorar los silencios de las mujeres. Al final, me dijo algo que no esperaba, que aún estaba a tiempo de dejar algo importante, no solos como madre, sino como ciudadana, como mujer, como profesional. La historia no solo se cuenta, Elvira, me dijo. También se construye. Y usted aún puede construir una. Esa conversación me dejó despierta hasta tarde. Abrí la laptop vieja que apenas usaba y busqué información sobre organizaciones comunitarias, fondos culturales, asociaciones de mujeres mayores. Me sorprendió descubrir la cantidad de proyectos activos en los que yo nunca,
había pensado participar. Siempre creí que esas cosas eran para otros, para mujeres más jóvenes, más modernas, más conectadas. Pero, ¿qué me impedía a mí intentarlo? ¿La edad? ¿La costumbre? ¿La mirada de mi hija, que parecía siempre medir mi valor por mi utilidad inmediata? ¿O era yo misma quien había aceptado ese lugar marginal por miedo a incomodar? Los días siguientes me dediqué a hacer llamadas, a leer, a escribir propuestas. Redacté una carta de intención para presentar a una fundación que apoyaba espacios culturales para adultos mayores. Les propuse reconvertir una parte de mi propiedad, la misma que Lorena quería para su jardín, en un centro vecinal con biblioteca, sala de lectura y talleres para mujeres. Ramón me ayudó a pulir el texto, a incluir los aspectos legales, a estructurar un plan. La propuesta fue enviada y, contra todo pronóstico, aceptada para evaluación. Cuando recibí la confirmación de que mi proyecto había pasado la primera instancia, sentí algo que no sentía desde hacía décadas. Ilusión. No una ilusión inocente ni romántica, sino una ilusión concreta, con fechas, pasos, decisiones. Me vi a mí misma, con mi bastón y mis canas, abriendo un salón lleno de mujeres leyendo, conversando, compartiendo. Me vi enseñando historia oral, coordinando talleres de escritura, prestando libros, escuchando a otras mujeres como yo, que tenían tanto por decir y tan pocos oídos dispuestos a escuchar. No me importaba si todo eso tardaba años en hacerse realidad. Lo importante era que por fin caminaba en una dirección propia, no prestada, no impuesta, no marginal. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una tarde, al volver del centro comunitario donde había comenzado a ejercer voluntariado, encontré una carta en mi buzón. Era de Lorena. No era larga, ni emotiva. Más bien fría, directa, como si cada palabra hubiera sido medida con regla. Me decía que le dolía lo que estaba ocurriendo, que no entendía por qué yo estaba haciendo las cosas tan difíciles, que pensaba que podríamos resolver todo como familia. Terminaba con una frase que me resultó especialmente hiriente. No quiero que los niños piensen que su abuela está enojada con nosotros. No quiero tener que explicarles cosas que no deberían vivir. Cerré la carta sin terminar de leerla. No porque no me doliera, sino porque me resultaba imposible digerir esa manera de presentarse como víctima. Durante años callé por esos mismos niños. Acepté desplantes, humillaciones, olvidos. Nunca les dije nada negativo de su madre. Nunca los puse en el medio. Y ahora ella me reclamaba eso mismo como si fuera yo quien había cruzado la línea. Esa noche no dormí. Pero no por angustia. Dormí poco porque sentía que mi vida, por fin, empezaba a tener sentido desde un lugar distinto. No desde el sacrificio, no desde el silencio, no desde la espera, sino desde la decisión. No sabía qué vendría después, pero estaba segura de que no volvería atrás. Ya no. Las semanas siguientes transcurrieron en una calma tensa, como la superficie de un lago que oculta corrientes profundas. Elvira, sumida en sus pensamientos, continuaba con sus actividades cotidianas. Pero una inquietud latente la acompañaba constantemente. La carta de Lorena, con su tono distante y sus reproches velados, había dejado una herida abierta que no terminaba de cicatrizar. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme en sus decisiones, la duda y la tristeza se colaban en sus momentos de soledad. Una mañana, mientras revisaba su correspondencia, encontró un sobre con el membrete de una firma de abogados. Al abrirlo descubrió que Lorena y Federico habían iniciado un proceso legal para impugnar la propiedad del terreno que Elvira había destinado al centro comunitario. Alegaban que, aunque la escritura estaba a nombre de Elvira, existía un acuerdo verbal previo que les otorgaba derechos sobre la parcela.
Elvira sintió una mezcla de indignación y desasosiego. No solo cuestionaban su autoridad legal, sino que también ponían en entredicho su integridad moral. Decidida a defender su posición, contactó a Ramón, quien la tranquilizó y le aseguró que la documentación estaba en regla y que no había motivo para preocuparse. Sin embargo, el proceso legal implicaba una serie de trámites y comparecencias que la agotaban emocionalmente. Cada visita al juzgado, cada reunión con los abogados, era un recordatorio de la fractura familiar que se había profundizado hasta convertirse en un abismo. Mientras tanto, el proyecto del centro comunitario avanzaba lentamente. Elvira se volcó en la planificación de las actividades, en la organización de los talleres y en la búsqueda de voluntarios. La comunidad respondió con entusiasmo y muchas mujeres mayores se acercaron a coofrecer su ayuda y compartir sus ideas. Elvira encontró en estas interacciones un bálsamo para su alma herida. Cada historia compartida, cada gesto de solidaridad, reforzaba su convicción de que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, la tensión con Lorena no cesaba. Un día, al regresar a casa, encontró a su hija esperándola en la puerta. El rostro de Lorena reflejaba una mezcla de ira y desesperación. Sin preámbulos, comenzó a recriminarle su actitud, acusándola de egoísmo y de destruir la armonía familiar. Elvira, sorprendida por la virulencia de las palabras de su hija, intentó mantener la calma y explicarle sus motivos. Le habló de su necesidad de sentirse útil, de su deseo de dejar un legado, de su derecho a tomar decisiones sobre su propia vida y propiedad. Pero Lorena no quiso escuchar. La conversación terminó en gritos y reproches, y Lorena se marchó, dejando a Elvira con el corazón encogido y una sensación de impotencia. Los días siguientes fueron especialmente difíciles. Elvira se debatía entre la tristeza por la ruptura con su hija y la determinación de seguir adelante con su proyecto. Se refugiaba en la compañía de las mujeres del centro comunitario, quienes la apoyaban y la animaban a no rendirse. Una de ellas, Carmen, le compartió su propia experiencia de distanciamiento con sus hijos y cómo había encontrado en el voluntariado una nueva razón para vivir. Estas historias resonaban en Elvira, dándole fuerza para continuar. A medida que el centro comunitario tomaba forma, Elvira comenzó a recibir el reconocimiento de la comunidad. La prensa local se interesó por su iniciativa, y un periodista la entrevistó para un artículo sobre mujeres mayores que lideraban proyectos sociales. Elvira, aunque reticente al principio, accedió a compartir su historia, esperando que pudiera inspirar a otras personas en situaciones similares. La publicación del artículo generó una ola de apoyo y admiración, pero también provocó una reacción negativa por parte de Lorena, quien se sintió expuesta y avergonzada. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Lorena envió una nueva carta, esta vez con un tono amenazante, advirtiendo que, si Elvira no desistía de su proyecto, tomaría medidas legales más agresivas. Elvira, aunque afectada por la hostilidad de su hija, se mantuvo firme en su decisión. Sabía que ceder significaría renunciar a su autonomía y a su derecho a construir una vida con sentido. Con el apoyo de Ramón y de la comunidad, continuó adelante, convencida de que estaba en el camino correcto. La inauguración del centro comunitario fue un evento emotivo y significativo. A pesar de la ausencia de Lorena y su familia, Elvira se sintió rodeada de afecto y gratitud por parte de las personas que asistieron. Las palabras de agradecimiento, las sonrisas y los abrazos le confirmaron que su esfuerzo había valido la pena. En ese momento comprendió que, aunque había perdido la cercanía con su hija, había ganado una nueva familia, una comunidad que la valoraba y la respetaba. Esa noche, al regresar a casa, Elvira se sentó en su sillón favorito y reflexionó sobre todo lo vivido. La tristeza por la distancia con Lorena seguía presente, pero también sentía una profunda paz interior. Había tomado las riendas de su vida, había defendido sus derechos y había encontrado un propósito que le daba sentido a sus días.
Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo con dignidad y valentía. La semana en que todo estalló comenzó como cualquier otra. Una mañana fría, con las nubes bajas y ese olor húmedo que recuerda a las casas cerradas por mucho tiempo. Yo me desperté antes del alba, como era mi costumbre desde hace años, y me senté con una manta en el regazo frente a la ventana que da al patio, ese que aún conserva las baldosas que Andrés colocó una por una cuando recién nos casamos. Afuera todo parecía tranquilo, pero dentro de mí algo se removía con inquietud. Había algo en el aire, una espera muda, como cuando el cuerpo sabe que se avecina una tormenta antes de que el cielo se ponga negro. Y no me equivoqué. A las 9 en punto, el portón de entrada sonó con fuerza. No fue el timbre de alguien que visita. Fue el golpe de quien exige entrar. Me levanté lentamente, sin apuro, sin sorpresa, porque ya intuía de quién se trataba. Al abrir, me encontré con Lorena, vestida como si viniera de una reunión importante, el gesto tenso, los labios apretados. Detrás de ella, 2 hombres con carpetas y maletines, abogados, claramente, que apenas me saludaron con una inclinación de cabeza. Mi hija entró sin esperar invitación, pasó directo al comedor y se sentó como si aquella fuera todavía su casa. No me pidió permiso, no me miró con ternura. En su lugar, colocó sobre la mesa una carpeta gruesa y dijo sin rodeos: «Esto no puede seguir así, mamá». La frase cayó como un cuchillo afilado sobre un mantel de lino. Yo me senté frente a ella, sin tocar los papeles, sin decir nada aún, esperando que ella completara su ataque disfrazado de preocupación. «Nos estás dejando sin opciones», continuó. «Esto ya no es un asunto familiar. Estás comprometiendo nuestro bienestar con tus decisiones. No tienes idea de lo que estás haciendo». Me limité a mirarla a los ojos. Detrás de su tono había miedo. No miedo por mí, ni por nuestra relación, sino miedo a perder el control. Miedo a que su mundo, ese que había construido sin considerar el mío, empezara a tambalear. Entonces lo entendí con claridad. No era la tierra lo que les dolía perder. No era siquiera la incomodidad del centro comunitario. Era el símbolo de que yo, su madre vieja y silenciosa, ahora era un factor imprevisto. Y eso los descolocaba. Era más fácil tenerme en una esquina, quieta, dócil, dispuesta a firmar sin leer. Pero no lo haría. No otra vez. Tomé aire y hablé despacio, con una voz que no temblaba, pero sí dolía. Le dije que conocía perfectamente mis derechos, que no necesitaba que nadie me explicara lo que era mejor para mí. Le dije que, por una vez en mi vida, estaba actuando por convicción propia, sin buscar aprobación ni pedir permiso. Le dije que si pretendía doblegarme con amenazas legales, entonces no me conocía en absoluto. Y luego, casi como un susurro, le dije lo que más me costaba. Que lo que más me había dolido no era que me quisieran quitar un terreno, sino que me hubieran negado un plato caliente en su mesa. Hubo un silencio que duró segundos, pero que pesó como una vida entera. Sus abogados bajaron la vista, incómodos. Lorena no dijo nada. Solo cerró la carpeta con un movimiento brusco, se levantó y salió, no sin antes dejarme una frase que aún retumba en mi memoria. «Te estás aislando, mamá, y cuando estés sola de verdad, te vas a arrepentir». Yo no respondí. Cerré la puerta con una calma que no sentía. Apoyé la espalda contra la madera y me dejé caer despacio hasta sentarme en el suelo. Allí lloré, no por lo que había perdido, sino por lo que finalmente había aceptado, que no podía salvar a mi hija de sí misma. Los días que siguieron fueron los más difíciles. Me llamaron del centro comunitario para confirmar que algunos donantes habían recibido cartas anónimas cuestionando mi capacidad de liderazgo
y la viabilidad legal del proyecto. Sabía quién estaba detrás, pero no podía probarlo. La intención era clara: desestabilizar, desprestigiar, desgastarme. Me sentí tentada, muchas veces, a dejar todo. A encerrarme en mi casa, a volver a ese silencio que tan bien conocía. Pero cada vez que esa idea me rondaba, pensaba en las mujeres que venían al centro, en las que encontraban allí un lugar donde por fin eran vistas, escuchadas, reconocidas. Y seguí. Un martes al atardecer, mientras acomodaba libros en la pequeña biblioteca del centro, entró una joven con una carpeta en las manos. Me dijo que venía de parte de una fundación internacional interesada en apoyar iniciativas lideradas por mujeres mayores. Me senté con ella, le conté mi historia, y antes de que se marchara, me miró con una sonrisa y dijo: «Usted no solo está haciendo algo importante, está haciendo historia». Aquella noche, al volver a casa, me serví un plato de sopa caliente, lo llevé al patio y lo comí bajo las estrellas. No lloré. No sentí tristeza. Sentí paz. Pero la calma no duró. A la semana siguiente me citaron para una mediación. Lorena había insistido en avanzar con una denuncia formal. Yo debía asistir acompañada de mi abogado. Ramón, como siempre, fue mi escudo y mi compañero. Nos presentamos puntuales. Al entrar en la sala, vi a Lorena sola. Federico no estaba. Su rostro estaba demacrado, su mirada huidiza. El mediador nos pidió hablar con franqueza. Ella comenzó, esta vez con un tono menos agresivo, más desgastado. Habló de la herencia, de los niños, del prestigio, de su papel como madre y esposa. Todo en ella hablaba de agotamiento. Yo la escuché sin interrumpir, y cuando fue mi turno, dije solo una cosa: «Lorena, lo único que siempre quise fue que me vieras no como un obstáculo, sino como una mujer». Hubo un silencio. Sus labios se apretaron. Y por primera vez en meses, vi lágrimas en sus ojos. Esa fue la verdadera ruptura. No legal, no financiera. Fue la ruptura simbólica entre lo que ella quería que yo siguiera siendo y lo que ya era imposible revertir. Salimos de allí sin acuerdo, y esa noche, por primera vez, no tuve miedo de estar sola. Me sentí fuerte, me sentí completa, y supe que, aunque las heridas tardaran en sanar, aunque quizás nunca volviéramos a estar juntas como antes, yo había hecho lo que debía, había dicho mi verdad. Y a veces, decir la verdad es la forma más pura de amor, aunque duela. Aunque te dejes sola frente a la puerta, con la taza vacía en las manos y el eco de una hija que ya no sabe cómo volver. Hay mañanas en que el silencio no duele. Se posa como un pañuelo tibio sobre los hombros y no como una sombra que persigue. A veces me despierto antes del primer canto de los pájaros y contemplo cómo la luz empieza a filtrar por la rendija de la cortina. Y en esos minutos en que la casa entera parece contener la respiración, me siento en paz. La guerra terminó, no porque alguien haya ganado, sino porque yo decidí dejar de pelear por un lugar que ya no me correspondía. No se trataba del terreno, ni del centro comunitario, ni siquiera de Lorena. Se trataba de mí, de aprender, después de tantos años, que también tengo derecho a elegir cómo vivir, cómo envejecer, cómo recordar. Y a quién perdonar. El centro comunitario sigue funcionando, con sus altibajos, sus talleres de costura, sus sesiones de lectura y sus meriendas improvisadas. Algunas de las mujeres ya no vienen. Otras nuevas han llegado. Y a veces, cuando el día está despejado, organizamos encuentros en el patio que Lorena,
alguna vez, quiso convertir en jardín privado. Hay una bugambilia que ha florecido este año por primera vez. La plantó una niña durante un taller intergeneracional. Cada vez que la miro, pienso en lo que se puede hacer cuando una permite que otras manos, más jóvenes o más esperanzadas, rieguen lo que una creía marchito. Lorena no ha vuelto a entrar en mi casa desde la mediación. Manda mensajes escuetos para los cumpleaños. Una foto de los niños en Navidad, sin saludo, sin firma. Y yo los miro, claro. Guardo las imágenes en una carpeta con su nombre, no por rencor, sino porque aún tengo la esperanza. Una pequeña, tenue, casi infantil, de que algún día uno de ellos me pregunte cómo era su madre de niña. Y yo pueda contarle sobre la vez que se cayó de la bicicleta, pero insistió en volver a subir, o cómo recitaba los poemas de memoria en el patio de la escuela, o cómo se dormía en mi regazo mientras yo corregía pruebas. Porque una cosa es cierta, uno puede perder muchas cosas, pero los recuerdos, cuando son sinceros, no se van. Habitan. He aprendido a ocupar mi tiempo de otra manera. He vuelto a leer novelas que dejé a la mitad. He escrito pequeñas crónicas para un boletín barrial. E incluso he grabado unos audios contando mi historia, que una joven del centro convirtió en un pequeño podcast. No tengo redes sociales, pero me dicen que varias personas lo han escuchado y se han conmovido. Me causa pudor, claro, pero también cierto orgullo discreto. No porque me escuchen, sino porque quizá alguna mujer sola, en algún rincón del país, entienda que no está loca por querer ser escuchada. Que no está acabada porque le dijeron que ya no sirve, que todavía puede alzar la voz sin que se le rompa el alma. No sé cuánto tiempo me queda. No lo pienso mucho. Me canso más rápido. Me duelen las piernas al subir las escaleras y a veces me pierdo en pensamientos que antes no se me escapaban. Pero no tengo miedo. No al menos del final. Porque sé que cuando me vaya, esta casa seguirá en pie con sus pisos que crujen. Y alguien, en algún rincón del centro, abrirá un libro con mi nombre en la solapa. Quizá una nieta que nunca tuve. Una vecina curiosa. Una mujer en silencio. Y en ese gesto estaré viva un poco más. Hay quienes creen que el dolor envejece. Yo creo que lo que envejece es la costumbre de callarlo. Y yo ya no callo. Yo cuento, yo escribo. Yo sigo viva. Y en esta sopa, caliente, que me sirvo cada noche sin esperar que nadie me invite a la mesa, está el gesto más claro de mi libertad. No necesito que me devuelvan el lugar que me quitaron. He construido otro, con mis manos, con mis errores, con mi voz. Y desde allí, les hablo. Soy Elvira. Y esta fue mi historia. No la única. Pero sí, por fin, la mía.